La mañana de este miércoles, los rectores de las universidades del país, agremiadas en el sistema universitario del Estado, se reunieron con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Tenemos comunicación con el presidente de esa organización, del SUE, el rector también de la Universidad de Córdoba. Hablamos del doctor Jairo Torres Oviedo. Doctor Torres, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta conversación con Noticias Día a Día. ¿Cómo les fue y para qué la reunión de esta mañana? Bueno, primero que todo, cordial saludo. Gracias por este espacio, por la invitación a dialogar. Sí, esta mañana tuvimos la oportunidad de realizar un encuentro, una reunión con el señor ministro de Educación Nacional, el doctor Alejandro Gaviria, como sistema universitario estatal SUBE, que congrega las 34 universidades públicas estatales del país, alrededor de una agenda en común, y es poder avanzar en la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior. Como segundo punto, un tema muy sensible para el país tiene que ver con la ampliación de cobertura. Hoy en Colombia la cobertura es del 54%. El 46% de los jóvenes en Colombia no tiene acceso a ese derecho esencial y fundamental como es la educación superior. Ese 46% representa 2 millones de jóvenes en Colombia que no tienen la oportunidad ni la posibilidad de acceder a la educación superior. Hablamos de la construcción de un modelo que nos permita avanzar en la dirección de lograr los 500.000 nuevos cupos que el gobierno nacional se ha propuesto. El gobierno del presidente Petro ha propuesto, lo propuso en su agenda de campaña presidencial, que si era presidente, él ampliaba cobertura universitaria en 500.000 cupos. Pues ese es un punto que trabajamos esta mañana con el ministro en aras de construir un modelo que nos permita avanzar en esa dirección, en lograr esos 500.000 nuevos cupos. Y un tercer tema tuvo que ver con el tema de regionalización de la universidad pública, que hace parte de la estrategia de poder avanzar en esa dirección de lograr esos 500.000 nuevos cupos de acceso a la educación superior. Básicamente, en esos tres aspectos se centró el diálogo, el encuentro con el ministro, con su equipo y el sistema universitario estatal, donde coincidimos, donde hemos construido ya una hoja de ruta, y el próximo 24 de enero vamos a tener el encuentro con el señor presidente de la República en la Casa de Nariño, el sistema universitario estatal y el ministro, y ese día esperamos hacer un anuncio al país en términos de avanzar en esa cobertura, de cuántos cupos podríamos habilitar para el segundo semestre del año 2023. Ujú. Cuando hablamos de 500.000 nuevos cupos para estudiantes de escasos recursos o hasta hoy marginados, ¿quiere decir que es gratuidad educativa, rector? Sí, por supuesto. Hay unos datos estadísticos que el sistema universitario estatal ha venido analizando en los últimos años de manera muy juiciosa y que sirven de insumo no solamente para la discusión pública, sino para la toma de decisiones de parte del gobierno nacional. Y es que hoy esos 2 millones de jóvenes que están por fuera del acceso a ese derecho fundamental están concentrados en las zonas o en las regiones del país que han estado abandonadas de los beneficios del desarrollo, donde la presencia del Estado ha sido frágil, por no decir nula. Me refiero al Caribe colombiano, me refiero al Pacífico y me refiero al sur del país. Y eso contrasta con otro dato estadístico. El 54% de la cobertura universitaria en Colombia se concentra en tres ciudades: Cali, Bogotá y Medellín. Es decir, que hay, digamos, una exclusión en cuanto al acceso de ese derecho. Por eso le hemos dicho al ministro, en aras de avanzar en el logro de esos 500.000 nuevos cupos en materia de cobertura, deben tener un enfoque territorial, es decir, impactar las regiones donde ese indicador de cobertura es muy bajo. Y por supuesto, ese acceso a la educación superior como derecho implica la gratuidad, que ya es una realización, es un logro. Hoy los estudiantes universitarios en Colombia de las universidades públicas que estén en CISBEN 4, de los de escasos recursos, no pagan matrícula. Creo que allí hemos hecho un avance muy importante, muy significativo, y en aras de avanzar en esa ampliación de cobertura, por supuesto que eso implica hablar de la gratuidad.
Ujú. Habla usted de entidades territoriales que han resultado favorecidas hasta ahora con las propuestas universitarias del gobierno nacional, Bogotá, Cali, Medellín, y entidades como Cundinamarca. No, me refiero a indicadores. No olvidemos que si algo ha caracterizado la sociedad colombiana es el enfoque centralista, es decir, el desarrollo ha girado en el centro del país. Y cuando uno mira eso en términos de datos y de estadística, pues eso es evidente. Por eso le estoy mencionando estos indicadores de cobertura universitaria. El 54% de la oferta de educación superior y está en el centro del país. Pues eso es entendible, eso es comprensible. Y eso contrasta con lo que pasa pues, en la periferia del país, en las regiones, donde realmente no solamente es la negación de este derecho de la educación, sino otros derechos, como saneamiento básico, agua potable. Es decir, el nivel de atraso y de subdesarrollo en Colombia, en las regiones, es muy evidente, es protuberante. Entonces, aquí estamos hablando del acceso a la educación, ¿sí? Y en ese sentido le hemos dicho al gobierno y le hemos dicho al ministerio, el enfoque en aras de ampliar cobertura, de garantizar ese derecho, de avanzar en garantizar ese derecho, debe tener un enfoque territorial, debe tener un enfoque Ujú. regional. ¿Eso significa qué? Pues impactar en las regiones del país donde ese indicador es muy bajo. En consecuencia, esa es, digamos, la orientación que desde el sistema universitario estatal nosotros le hemos propuesto al ministro y se lo hemos propuesto al gobierno nacional. Ajá. Esa gratuidad educativa, ¿hasta dónde llega? Hay mucho estudiante que tendría que trasladarse a centros cercanos a las universidades. Tendrían que pagar alojamiento, el sostenimiento, su alimentación. ¿Eso incluye la gratuidad educativa? ¿Va a haber educación a través de Internet? Sí, digamos, pensar el modelo en términos integrales incluye todas esas variables que usted acaba de mencionar, porque digamos, la matrícula es un componente de la gratuidad, pero hay otros componentes que digamos, determinan la gratuidad, sobre todo a los jóvenes de escasos recursos económicos, por ejemplo, el transporte, la manutención, la residencia, ¿sí? Que son hoy variables que no hacen parte, digamos, de la gratuidad. Hoy solamente el Estado colombiano ha garantizado un solo componente de la gratuidad, que es matrícula, ¿sí? Pero digamos, en aras de avanzar en la garantía plena e integral de ese derecho, pues eso implica esos componentes que usted acaba de mencionar y es como llegamos allí. Ahora, como estamos construyendo un modelo que nos permita ampliar Ujú. cobertura, una estrategia de ese modelo es regionalización. Regionalización, ¿qué significa? Que las universidades públicas que hoy tienen asiento en los territorios, particularmente en las capitales de departamentos, puedan extenderse a sus regiones, a esas regiones rurales, marginales, a través de procesos de extensión. Y eso implica, por supuesto, el tema de virtualidad, que no va a depender solo de las universidades, sino de una política de Estado. Recuerde que si algo evidenció la pandemia es que gran parte del territorio nacional no tiene conectividad, ¿sí? No tiene acceso a Internet, no tiene acceso a redes. Y digamos, eso limita en gran medida Ujú. la posibilidad de que avancemos, digamos, más ampliamente. Pero como estamos construyendo el modelo incluye esos aspectos que usted acaba de mencionar, es cómo llegamos a las zonas rurales, cómo llegamos a esa Colombia invisible de los territorios alejados, cómo generamos inclusión, cómo hacemos conectividad, las ofertas académicas que hay que llevar allí, en el sentido de que no puede ser cualquier oferta académica, debe ser una oferta académica con pertinencia, que responda a la vocación productiva de los territorios, en condiciones de calidad. Es decir, hay una sumatoria de elementos que es lo que en este momento estamos construyendo en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional para que sea un modelo sólido y un modelo que genere el impacto y pueda garantizar el acceso a ese derecho en condiciones de calidad y de pertinencia. Habla usted de 500.000 cupos nuevos. Son 2 millones de estudiantes que no tienen acceso a la educación superior. ¿Va a haber algún filtro, algún proceso de clasificación y calificación? Sí, miren, yo creo que este tema abre un debate de fondo en Colombia en materia de educación. ¿Sí? Y recuerde que hoy el tema de acceso a la universidad en Colombia está dado por un indicador que es las pruebas Saber 11, lo que se llamaba el antiguo IFE o pruebas de Estado. Y esas pruebas se aplican en Colombia en condiciones de igualdad, es decir, con el mismo estándar.
Esas pruebas cuando se aplican desconocen que este es un país desigual, inequitativo, donde no todo el mundo tiene acceso a una buena educación, porque ese es uno de las grandes paradojas y de los grandes contrastes de la sociedad colombiana. Hay un sector de la población que accede a una buena educación y un amplio sector de la sociedad que no accede a una buena educación. Hay colegios de la zona rural donde los estudiantes se gradúan de grado 11 sin haber visto inglés o matemáticas, porque los profesores no llegan, porque la infraestructura educativa está deteriorada, es inservible. Y esas variables, esas realidades, cuando se aplica la prueba Saber 11 no se tiene en cuenta, se aplica por igual. Y por supuesto eso lo que evidencia es unas profundas inequidades en cuanto a la calidad educativa. Y ese es el indicador con el cual los estudiantes entran hoy a la universidad pública. Yo creo que esto tiene que repensarse también, es decir, aquí tiene que mirarse otras variables, otras capacidades que permitan que muchos jóvenes que no van a tener unos buenos resultados en esas pruebas puedan tener acceso al derecho a la educación superior. Entonces creo que este tema de cobertura, por supuesto que coloca en el centro el debate de cuáles deben ser los criterios o los aspectos para que un estudiante ingrese a la universidad. Sí, entonces creo que el debate es bienvenido, también se lo hemos propuesto al Ministerio de Educación Nacional. Nosotros desde el SUE pues hemos construido reflexiones y documentos alrededor del tema, pero creo que en ese sentido tenemos que seguir avanzando. Integrar esto con la media, integrar eso con la técnica y la tecnológica, porque aquí en Colombia la idea es que todo tiene que ser profesionalizante. Cuando hoy hay grandes tendencias en el mundo de la educación técnica y tecnológica, que es lo que el aparato productivo está requiriendo hoy en términos muy pragmáticos. Entonces creo que esta es la oportunidad de que se pueda repensar el sistema educativo en todos sus niveles en función de proyectar el país alrededor de lo que el país demanda y el país necesita en materia de educación. Señor rector, entendemos que aparte de lo estrictamente académico, hay otro punto, otro acuerdo que lograron ustedes con la Presidencia de la República. Entendemos que está relacionado con una participación más activa en el desarrollo de los programas sociales del presidente Petro. Y por supuesto, nosotros, las universidades públicas que tenemos una presencia y un arraigo en los territorios, tenemos una capacidad instalada desde el punto de vista científico, técnico, tecnológico, humano, que hemos puesto al servicio del país desde siempre, desde que la universidad pública existe. Nuestra tarea no solamente es formar integralmente hombres y mujeres en las distintas disciplinas científicas, sino hacer investigación científica, hacer proyección social, acompañar a las comunidades en la transformación del territorio. Y hemos puesto toda esa capacidad en función de la agenda del gobierno nacional, en materia, por ejemplo, de la paz total, el tema de la reforma agraria integral, el desarrollo rural. Es decir, las universidades públicas tienen capacidades, tienen condiciones que se pueden integrar a esas políticas del gobierno y que tengan un impacto transformador en las regiones y en los territorios. Así que también con el gobierno nacional estamos acompañando todo el tema de la paz total, todo el tema de cambio climático y todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural del país. Fundamentalmente, ¿en qué sectores van a participar ustedes o pueden participar las universidades en el proceso gubernamental? Digamos que en todos, indiscutiblemente. Por ejemplo, el 99% de la investigación científica en Colombia la hacemos las universidades. Sí, entonces, digamos, eso ha sido uno de los grandes sesgos que ha tenido el desarrollo del país, y es que se intenta hacer cosas partiendo del desconocimiento de lo que existe. Es decir, el país tiene capacidades, en los territorios hay capacidades, y gran parte de esas capacidades están soportadas en las universidades. Y eso a veces se obvia, se desconoce, porque existe una lógica del desarrollo centralizada que desconoce cómo se vive en los territorios, cómo se convive en los territorios, cuál es la realidad de los territorios. Y en gran medida esas políticas sociales terminan fracasando, porque no se construyen sobre la base del arraigo y digamos, de las instituciones que de los territorios podemos soportarlas. Entonces, lo que le hemos dicho a este gobierno, esa lógica hay que cambiarla. Y hay que integrar esas agendas de desarrollo nacional, esas agendas de desarrollo territorial, al liderazgo que tienen las universidades, tanto públicas como privadas, en los territorios del país. ¿Cómo actuar, cómo hacer para marcar una frontera que impida comentarios, por ejemplo, de que se está adoctrinando a los centros universitarios con las políticas estatales?
En un sistema democrático como el nuestro, pues aquí el ejercicio de la libertad de opinión está permitido y muchas veces esa libertad de opinión se extralimita y esa se vuelve irrespetuosa y parte de la mera opinión, desconociendo la tradición, la historia. Entonces, frente a este tema siempre van a emerger comentarios y opiniones y desconoce realmente la esencia de la universidad y lo que la universidad hace y lo que la universidad aporta al desarrollo y la transformación del país. Así que, digamos, esas opiniones hay que discutirlas, hay que argumentarlas en los escenarios que se presenten, pero creo que muchas de ellas están fuera de todo, no responden al contexto y a la realidad de las universidades. Señor rector, se van a reunir ustedes con el presidente el próximo 24 de enero. ¿Qué puntos, qué agenda van a llevar? Básicamente los puntos que hemos abordado en esta entrevista, lo que tiene que ver con cobertura, ya esperamos llevarle cifras exactas para que se haga un anuncio al país, el tema de regionalización, de aumento de cobertura, de reforma de los artículos 86 y 87, que necesitamos que sea una prioridad en la agenda legislativa de este semestre. Así que son los temas con los cuales vamos a hacer un diálogo con el señor presidente y manifestarle todo el apoyo y toda la disposición del sistema universitario estatal para sacar adelante la agenda planteada en el Plan de Desarrollo Nacional. Pues, señor rector, le queremos agradecer mucho la gentileza que tienen al aceptar este diálogo con Noticias Día a Día, en un mensaje para la comunidad educativa del país, los futuros estudiantes universitarios, los padres de familia. ¿Tiene algún mensaje para despedirnos, señor rector? Sí, por supuesto, decirle a los jóvenes de Colombia, a sus familias, que el sistema universitario estatal, representado por las 34 universidades públicas, estamos haciendo todo el esfuerzo que permita avanzar en la realización de un derecho esencial y fundamental como es el acceso a la educación superior en Colombia. Señor Por eso rector, una este cosa. ejercicio. Un Por eso este puntico ejercicio. antes de despedirnos. Sabemos que una de las inquietudes que tienen algunos rectores está relacionado con la distribución de los recursos que entrega el Estado a las universidades públicas. Ese asunto también va a ser tratado en esa reunión. Sí, y ya lo hemos abordado con el ministro. Creo que en eso hemos avanzado mucho. En eso ya tenemos acuerdos bien definidos.